¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Mi aquí y ahora, Ushuaia, marzo de 2025. Los tuyos te leo en los comentarios. Hoy recibimos a una invitada que se ha desempeñado en diferentes entornos educativos en Argentina y España. Impartió talleres en Europa, Asia y América Latina. Es también evaluadora internacional. Tiene una maestría en ELT y Lingüística Aplicada de la Universidad de Londres. Actualmente, desde su consultora, Empowering Teachers Worldwide, ofrece capacitación y recursos a docentes e instituciones. El resto te lo va a contar ella, ya la estás viendo. Ani Altamirano, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación. Pero, Encantada de estar acá. ah, los agradecidos somos nosotros, no lo dudes, allá desde España. Vos en España y yo en Mm. Ushuaia. ¿Qué parte de España estás? En Salamanca, a 2 horas al oeste de Madrid, al este de Madrid. Mira, y lugar difícil, dicen que lo que natura non dá, Salamanca non presta. Salamanca no presta, Dicen tal en cual. latín, pero bien. Eso, la naturaleza en ese sentido se ha portado muy bien con vos, no necesitas que Salamanca te preste nada. Bien, ya hecha la presentación, me gustaría empezar, me interesa tu trabajo actual desde tu consultora, como decíamos, dando talleres y recursos. ¿Cómo vas a grupos de docentes, a escuelas? Contarnos un poco por ese lado. Bueno, la cuestión fue que realmente la idea de la consultora surgió en 2021, Ajá, cuando decidí que ya estaba bien de dar clases. Yo, cuando llegué aquí a España hace 22 años, empecé a dar clases en empresas. bien, Y vale, sí, estaba bien, me gustaba, pero llegó un momento que dije, bueno, basta, se acabó, porque lo que a mí me gusta es hacer teacher training. A mí me gusta dar formación. Aparte, yo le estaba dedicando parte del tiempo a formación y parte del tiempo a escribir, además de dar clase. bien. Entonces, dije, bueno, me voy a tirar a la pileta, como decimos en Argentina, Sí, y me volví freelancer y me puse a hacer lo que más me gusta, que es formación para profesores. Entonces, eh, armé esta consultora y lo que yo ofrezco son talleres de distinto tipo. Tengo una cartera de talleres que ofrezco, pero por supuesto doy opciones a que me digan, bueno, quiero tal cosa, o sea, tailor-made. bien, Y trabajo tanto online como presencial. Y trabajo más que nada, más que con escuelas, estoy trabajando con asociaciones de profesores. Por ejemplo, trabajo mucho con la Asociación de Profesores de Portugal, con API. Y, el año pasado hicimos un curso de Formative Assessment online en Moodle. Este año, en abril, vamos a hacer la segunda edición, y en julio tengo que ir a Portugal para hacer el curso presencial. Y bien, también con centros de profesores. Acabo de volver de Italia, de Tirol, del sur de Tirol, de Bolzano, donde el centro de profesores de la región me contrató para dar 2 días de curso para primaria y para secundaria. Y luego hago mucho online también. He trabajado con gente de Marruecos, con gente de Egipto, y webinars así, sí, sí, esporádicamente, digamos, el típico webinar de 1 hora que lo das o para una asociación o para IATF, ese tipo de cosas. bien, bien, bien. Total,
cuando vino la pandemia, que fue Mm. pasar obligatoriamente a trabajo online, ahí ya te tomó eso de sorpresa como a mí, me tuvieron que explicar con figuritas cómo se usaba el Zoom, por ejemplo. En tu caso, ¿cómo te tomó esa época a vos? Bueno, por un lado yo ya estaba un poco acostumbrada a trabajar desde casa, con lo cual el hecho de estar en casa no me resultó tan traumático. Bien, Pero me tuve que acostumbrar a trabajar con Zoom. claro. Porque una cosa es tener una reunión con tu jefe en aquel momento en Zoom y otra cosa es darle clase a tus alumnos en Zoom. Sí, 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 sí. Sobre todo porque me di cuenta rápidamente que sabía más yo de manejar Zoom que mis alumnos. Ajá, Eh, o sea que date cuenta el nivel que tenían mis pobres alumnos de manejo de Zoom, porque vamos, yo no soy ningún tech savvy, pero, pero fue, digamos, mi aprendizaje fue bastante rápido. bien, Soy más o menos rápida para entender cómo funcionan los programas. Pero lo que sí me di cuenta, y eso creo que fue un shock un poco aquí en España, eh, el hecho de la enseñanza online reveló diferencias sociales muy importantes, pero sí, muy importantes. sí, Porque, claro, todos dábamos por sentado que en todas las casas había internet, que había ordenadores, como dicen aquí, computadoras y demás, sí, y no era el caso, no era el sí, caso, que los profesores sabían manejar la tecnología y no era el no era caso. el Los caso, es profesores más. aquí tuvieron pero literalmente de un día para el otro. Fue. Sí, aún, como decís vos, que en muchas casas que por ahí no hay internet, hay otras prioridades, e Exactamente, incluso en las casas que hay internet, por ahí es una computadora de escritorio para exacto, los 6 hijos, y que el padre exacto, trabajaba, que entonces en la época de exactamente, presencial sí se podía organizar. De tal hora a tal hora trabaja el papá, de tal hora a tal hora juegan los chicos, pero que sí, después todos tenían que hacer las tareas online, cursar sincrónico. Sí, fue toda exacto, una nueva problemática. Que bueno, que sí. ya también lo es el estudio, a ver que no la diferencia entre los padres que pueden comprar libros y padres que no, pero y eso multiplicado todavía. ¿M? Sí. Pero bueno, por suerte, ahí ahí te tomó no tan descuidada, con No, familiarizada. no, por suerte no. Y ya te digo, rápidamente empecé a informarme de cómo funcionaba. Eh, yo soy miembro de TESOL Spain, de la Asociación de Profesores de Inglés de España, y entre todos nos ayudábamos, nos preguntábamos, había Bien, algunos que sabían más que otros, entonces nos fuimos ayudando. Y rápidamente, a mí particularmente, me benefició sí, en el sentido que eh, a través digamos, por esta situación, como todos nos volcamos a hacer cosas online, de repente entre el 20 y el 21 estuve, como digo yo, literalmente en todas partes. bien, exacto, dando, Porque, sí, dando clase a gente en cualquier lugar del mundo, salvando claro, el horario. Bien, claro, y no solamente eso, como eh, los congresos se empezaron a hacer online porque obviamente no se podían hacer presenciales. Se empezaron a hacer webinars, se empezaron a hacer mini conventions online. Me dio la posibilidad de estar presente en montones de eventos internacionales en los cuales de otra forma no hubiera podido estar. Porque, no habrías podido. Sí, 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 no, un exactamente. abanico de opciones increíble. Bien, volviendo a los talleres ahí a tu capacitación desde la consultora, desde las instituciones, con asociaciones de profesores y demás, ¿cuáles son los temas que más te piden? Generalmente lo que más me piden es formative assessment. Ujú. Eh, Vamos a ver, a mí en su momento, cuando yo empecé a trabajar con
la evaluación formativa. Bien, La primera vez que di una charla sobre evaluación formativa pensé, bueno, van a saber todo, que no estoy diciendo nada nuevo. Fue mi gran sorpresa, la gente no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando, era todo nuevo. Porque lo típico es que la gente asocia evaluación con exámenes, con pruebas escritas o pruebas orales. sí, Punto. La única forma de evaluación que se usa. Y a mí era un tema que me interesaba mucho. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con esto y realmente es digamos, el grueso del trabajo que hago es eh, formative assessment, evaluación formativa, también educación inclusiva, porque aquí, por ejemplo, en España, bueno, en Europa en general, ¿no? Las aulas son multiculturales. No solamente son multiculturales, sino que evidentemente, como en todas las aulas, tenés diferentes niveles entre los alumnos, diferentes niveles de todo tipo, diferentes niveles sociales, diferentes niveles académicos, diferentes niveles de necesidades, y sí, los profesores a veces no saben cómo manejarlo. sí, sí, Entonces nos resulta complicado. me he enfocado más que nada a estos dos temas que son realmente los que más Bien. me piden. Claro, ¿qué es lo más novedoso que dice la gente que se acerca a vos sin conocimiento de evaluación formativa? ¿Qué es de lo que te dicen? ¿Qué es lo que les resulta más novedoso cuando Que te dan el tenían una feedback? idea, que tenían una idea totalmente equivocada o no tenían ninguna idea. En el mejor de los casos tenían una idea equivocada. Bien, Eh, entonces, incluso hay gente que lo está haciendo sin saber que lo está haciendo bien, y sin poder aprovechar al máximo eh, es eso que está haciendo, ese poquito, o piensan que es muchísimo trabajo. Lo mismo con la enseñanza diferenciada, digamos, differentiated instruction. Muchos creen que es prepararle una tarea diferente para cada alumno. Eso es demencial. Eso no se podría hacer, no, aparte que no es lógico. no, no, Entonces, impracticable. mucha gente tiene ese tipo de conceptos equivocados que hacen que directamente rechacen el método o rechacen el concepto o lo apliquen mal. Bien, Entonces, es lo primero que me preguntan, ¿esto cómo lo hago? Entonces, bien, los talleres que yo doy son eminentemente prácticos. Te explico, esta es la base teórica, digamos, sí, pero la vas a aplicar así, 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 y los llevo de la mano bien, para que luego ellos mismos puedan aplicarlo a su contexto. sí, Porque también tenemos esto, tenemos diferentes contextos educativos que requieren diferentes medidas, diferentes enfoques. Entonces, bueno, eso es sí, lo que claro. generalmente Hace trabajo. pocos días, sí, no sé si lo has visto, Mariano Macedo, profesor de fonética, decía desde su área decía que eh, no es lo mismo enseñarle inglés. Si le enseñas inglés a un hispanoparlante, le decís que nasalice más. Si le enseñas inglés a un francoparlante, le tenés que decir que nasalice menos. Exacto. Y desde la cultura debe pasar exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Tenés que tener en cuenta, inclusive dentro del mismo país. Sí, Por ejemplo, ahora que toma la estuve, Argentina, con tantas provincias. claro, pero es que en todas partes pasa más o menos lo mismo, porque vos fíjate, este principio de semana que estuve en Italia, las chicas las profesoras de la escuela primaria eran más o menos todo homogéneo, pero las de secundaria venían de tres tipos de escuela diferentes. Sí, Entonces, claro, esos tres tipos de escuela diferentes tienen tres contextos educativos diferentes y por lo tanto hay alumnos de todo tipo, hay alumnos que no tienen la menor idea de inglés, llegan sin ninguna idea de inglés, hay otros que
por el tipo de colegio al que están en un B1, B2. eh, entonces, claro, yo tenía un espectro de profesores con realidades diferentes y todos en la misma región. claro, Eh, entonces, tenés muchos contextos, inclusive dentro de esta misma ciudad. Aquí en Salamanca tenés colegios privados, tenés colegios públicos, tenés lo que se llama colegio concertado, que vendría a ser como los parroquiales de Argentina, los que son de las órdenes religiosas que tienen, digamos, una contribución parcial del Estado. sí, Este, entonces, eh, tenés tres contextos diferentes, ya ahí no más. Y luego, por ejemplo, los colegios públicos, de acuerdo al barrio donde estén, que pasa igual en Argentina, de acuerdo al barrio donde están, tenés una realidad educativa diferente. sí. En Buenos Entonces, Aires todo pasa que, eso, discúlpame que te corto, que en Buenos sí, sí, Aires esas dos realidades las podés tener a 25 minutos de colectivo, dando clases en la exactamente. misma tarde. Acá lo mismo. Acá esa realidad, por ejemplo, mi hijo más chico, cuando recién llegamos a vivir acá, fue a un colegio público que está relativamente cerca, un colegio buenísimo. Cuando yo llegué al colegio la primera vez dije, madre mía, y esto es un colegio público. Anfiteatro, pizarrones interactivos, unas instalaciones espectaculares. ¿Qué pasa? Cruzás el río Tormes hacia la otra vera del río y vas a un cierto barrio y el colegio público tiene una realidad completamente diferente, porque la población de ese barrio es completamente diferente. Sí, bien. Y entonces, contame ahí o como dice Jorge de Genadenich, no me cuentes, mostrame, decía él. Entonces, imaginemos vas a dar una clase, vas a enseñar, te toca enseñar el present perfect o el conditional en una clase así heterogénea y demás. ¿Cómo entras más o menos? ¿Cómo funcionaría una clase así? ¿Mm? Co- eh, Lo primero que tenés que hacer es evaluar qué es lo que saben los alumnos. Primero habría que ver esa clase si vienen, si es la primera vez que tienen inglés, si vienen de clases anteriores, Bien, normalmente vienen de clases anteriores. Entonces lo primero que haces es una evaluación informal sobre qué saben del tema. sí. ¿Sí? Entonces puedes usar, por ejemplo, una KW table. Entonces, a ver, ¿qué es lo que saben o lo que creen que saben? ¿Qué es lo que querrían saber? Y luego al final de la clase, todos comentamos qué es lo que aprendieron y qué es lo que todavía no les queda claro. Y Bien, entonces, o sea, yo empezaría de a poco, de la sí, base, ir explicándoles y utilizando el propio idioma como mediación. bien, Porque, por bien. ejemplo, esto es algo que yo lo hacía en Argentina. Opino lo mismo, ahora cada vez más, pero costó instalar eso. Pero bueno, Bueno, te dejo seguir bueno, hablando. en la época en que yo empecé el profesorado, ni se te ocurriera decir ni media palabra de español en una clase, porque te Exactamente, quemaban en la hoguera. exactamente. Entonces, Y como decís vos, claro, entonces en esta clase inclusiva es el idioma, la lengua materna como mediación. claro, y además, una cosa que yo hacía, me acuerdo, en Argentina, les Sí, hacía comparar cómo usábamos el condicional en castellano, por ejemplo, el conditional three es el cuco de todo el mundo, no es sí, el cuco de todo el mundo. ex- ¿Por qué? exacto. ¿Por Si qué nosotros en castellano lo usamos. a diario? Entonces, yo lo que hacía era decirles, a ver, chicos, vamos a ver. Y acá decía lo mismo, porque al fin y al cabo es el mismo idioma. Vamos a ver, si nosotros lo usamos siempre. Entonces les mostraba cómo lo usábamos en castellano. Digo, ven, y de la misma manera lo usamos en inglés. Y eso no es traducir, no.
es utilizar la lengua del como alumno mediación. como mediación. Y además como si traducir fuera siempre malo. Es Exacto. más, yo tengo así ejercicio a ver traducir, reconocer traducciones, traducir al castellano, porque es como decir, mediar para darle las herramientas de producción, porque Sí, después tiene mira, un modelo. además, Sí. además hace 1000 años, cuando yo era una joven profesora, me acuerdo de ir a una charla, no me acuerdo quién era el que daba la charla, pero sí me acuerdo que para la época era uno de nuestros gurús. Y estaba hablando precisamente del tema estábamos hablando de vocabulario y del tema del first language. Entonces yo tímidamente le digo, perdón, ¿está muy mal usar el idioma del alumno en clase para aclarar una duda, por ejemplo? Y me dijo, mira, si te vas a pasar 15 minutos valiosos de clase tratando de explicarle a un alumno el significado de una palabra en inglés que no viene a cuento, que no es el kit de la cuestión, usa la lengua del alumno, no pierdas valuable teaching time. Exactamente. ¿Qué? Yo dije, pero qué bien, Sí, me y es siento más, respaldada. sí, bueno, y una cosa, bueno, tal vez no tenés por qué opinar lo mismo que yo, una cosa que me han criticado en una observación, un poco como por no, no responder al enfoque comunicativo, que yo daba, por ejemplo, para crear conciencia, una cosa que hago mucho, también lo hacía en ciertos colegios cuando iba, es, por ejemplo, enseñar a reconocer palabras de origen latino. ¿M? Por ejemplo, si era de PA, si empezaba con PH, eran palabras de origen griego, para decir, qué sé Exacto, yo, Philip, y qué sé yo, para exacto. decir fall, caer. Y Pero es que eso, entonces, eso es una estrategia de exactamente, aprendizaje. y mira, y entonces me vinieron a observar una clase y yo al dar un texto, estaba el texto en el pizarrón y entonces, imagínate que estuviera la palabra philosophy, por decir, y bueno, entonces, por la ortografía, a ver, ¿de qué origen creen que es la palabra? Y griego, por lo que decimos. Y ahora, esta es eh, el concepto de transparencia. Esta palabra, una palabra transparente, ¿qué quiere decir? ¿La conocían? No, pero ¿cómo se dieron cuenta? Por transparencia. Me ponen como crítica que, como irrelevante, que me detengo en palabras que no hacen al sentido del texto y que no responde al enfoque comunicativo. Pero eso lo sufrimos todos. Sí, Eso sí, sí. en época lo Eh, sufrimos Sí, todos. estamos hablando acá del 2019, que me lo han dicho. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero no, no es, no es criticar a la persona, sino es discutir el concepto, Sí, sí. entonces cosas, a ver, yo también debo tener, no, tengo que hablar correctamente para la suposición, mientras toses, aclaro, tose tranquila, que es humano. Pero viste, Que pero me pesqué miren, un resfrío. no, pero yo pensé que era la reacción que al contarte como que no me habían No, permitido hacer eso del no, 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 reconocimiento de palabras, repercutió y lo somatizaste y me estaba sintiendo no, no. culpable. No, es Pero que me pesqué un resfrío y me quedó aquí el picor en la garganta. está bien, tranquila, tranquila. Bien, ahora yo no sé qué estaba diciendo yo, pero no importa. Entonces, No, me estabas diciendo que esta situación que me contaste que era 2019. ah, Y ex- realmente, por exactamente. favor. Y yo estaba diciendo que me corregí, porque en castellano correcto, hay, para las suposiciones, deber de tal cosa. O sea que debo de tener mis prejuicios. ¿M? Yo también, porque esto es tan humano como decía Walt Whitman, la traducción al castellano del dicho, nada de lo humano me es ajeno. Si no me equivoco en Mm, inglés, nothing human is alien to me, o algo parecido. Pero es sí, cierto, nada de lo humano me es ajeno. Uno ve con más facilidad los prejuicios de los demás que los propios. sí, Pero, sí, sí, pero, seguramente. pero sí, ves, era
Era una Ese idea era un tabú. preconcebida, decir que no sirve Sí, mostrar, y al contrario, porque una, el vocabulario, uno de los tres puntos principales, vocabulario, gramática y fonética y pronunciación. Entonces, a mayor cantidad de vocabulario, mayores son las posibilidades de abordar nuevos textos. O sea, hasta claro. parece perogrullesco decirlo, Sí, pero a veces se torna necesario. Bien, sí. ya hablabas de evaluación formativa y demás. Y hablando de evaluación, cuando llegaste a ser evaluadora internacional, que los dos lo somos, yo en Anglia y vos en Cambridge, ¿cómo? Yo, porque a mí no me pasó desapercibido, pero me interesa tu experiencia, el haber llegado a ser evaluadora internacional y hacer esa tarea. ¿Cómo cambió tu mirada de la enseñanza, si es que fue el caso? Sí, lo que cambió realmente fue mi manera de evaluar. Bien, Porque yo empecé a ser Cambridge Examiner en Argentina. bien, Em, y claro, nos daban training como sí, examiners y asistíamos a talleres y demás. Y rápidamente me di cuenta, yo recuerdo que alguien, una trainer que tuvimos, nos dijo que no había eh, evaluador más estricto que el non-native speaker teacher. ah, Y tenía razón, porque, claro, cuando veíamos los videos de exámenes y teníamos que evaluar y hacíamos las prácticas de ver cada uno sí, qué calificación daría y qué sé yo, claro, Cambridge era mucho más caritativo, por decir de alguna manera. ujú, Y nosotros nos fijábamos, pero vamos, a rajatabla en todo, o sea, de un nivel de eh, digamos, éramos demasiado perfeccionistas o demasiado estrictos. Y por ejemplo, con la forma de corregir trabajo escrito, eh, cambié completamente la manera. Eh, Fui más, sobre todo con los chicos más mayores que ya estaban en un nivel de PET o de First Certificate, aunque no lo fueran a rendir. Pero claro, yo ya empecé a mirar otras cosas y te estoy hablando de hace mucho tiempo. decís al evaluar Eh, a tus alumnos fuera del contexto de la evaluación internacional. Sí. claro, Ahora entendí, sí. empecé a tener una mirada diferente acerca de cómo evaluar a mis alumnos. Ajá. Y realmente me funcionó mucho mejor. Y a ellos obviamente les funcionó mucho Bien. mejor. Empecé a mirar, eh, digamos, la evaluación desde un plano más holístico, si se quiere. Ajá. Y luego, eh, claro, también, aunque en mi forma de dar clase creo que no me afectó tanto porque siempre le di mucho valor a la expresión, siempre le di mucho valor a la comunicación. Entonces, no me afectó tanto en cuanto a mi manera de dar clase, sí a mi manera de evaluar. Pero ahí me interesa porque, a ver, una evaluación de Cambridge, Anglia, es una evaluación exclusivamente de resultado porque estamos con gente que no tenemos el gusto de conocer y entonces Sí, tenemos que conjugó mal un verbo, hizo los errores, o sea, estricto, es un error y no tenemos cómo contextualizarlo. Eh, ¿No? Pero con tus alumnos sí, podés hacer la doble evaluación, que es tan importante una como la otra, creo, ¿no? Eh, o no sé, o por lo absolutamente. menos que, claro, que importante que estén las dos. Eh, Exacto. con tu Sí, alumno sí. podés hacer una evaluación de proceso. Entonces, ¿por qué decías ahí lo que no entiendo? Ahí no, y me interesa, ¿cómo,
¿por qué evalúas distinto? ¿Qué evalúas distinto? Ahora, ese antes y ese después de haber sido examinadora internacional. Eso, amplíame un poco eso que me Cuando, gusta. claro, te remito también al contexto de la época, Bien, porque yo te estoy hablando de los años 80. bien, Entonces, en ese momento, la forma de evaluar, aunque si fuera un homework, era eh, gramática, correcto uso de vocabulario y syntax. Cantidad de palabras, eh, puntuación, correcto uso de determinadas estructuras. sí, Entonces, había veces que yo leía una composición hecha por un alumno y entraba. Vamos, de repente era una sangría eso. claro, Pero no me había parado a mirar otra parte del trabajo que era muy importante, el que contenido. era el contenido, la cohesión, la coherencia, la organización en paragraphs. O sea, ese tipo de cosas era como que no se tenía tan en cuenta. Lo que se tenía en cuenta era la exactitud, la exactitud gramatical, básicamente. Per se, dijera lo Exacto, que dijera. exacto. Entonces, ahí fue donde yo tuve esa epifanía, por decirlo de alguna manera, y dije, claro, hay otra forma de ver las cosas. Sí, sí, sí. Y entonces empecé incluso a cambiar la forma de corregir como para que, mm, vamos a ver, como para que el alumno cuando viera el trabajo no dijera, uy, hice una barbaridad y lo guardara ni lo mirara. No, empecé a utilizar diferentes maneras para que fuera luego el alumno, al recibir el trabajo, el que mirara su trabajo y tuviera que analizar, a ver, acá me lo subrayó y me puso, empecé a usar los códigos, por Mm, ejemplo, word order y subrayado, para que el alumno mirara ese trabajo y se fuera dando cuenta dónde había estado su error, pero que también se diera cuenta dónde había hecho las cosas muy bien. bien, Entonces, lo que después se llamó escritura de proceso, que después, exactamente, después, para process esa época writing. fuiste revolucionaria. Para La la verdad época. es que yo no sé si fui revolucionaria, pero el ser examinadora y los talleres Claro, que hicimos me ayudaron muchísimo porque no era la manera habitual de corregir en Argentina en ese momento. no, sí, Y, eh, y me dio mucho más resultado que lo anterior, sí, porque por- incluso el alumno lo primero que veía era mi comentario positivo al pie de la hoja. bien, Va, que tardaba más en corregir. Por ahí que sí, no lo sé si tardaba pero, más, pero pero el sí. resultado era mejor. Claro, porque además y con las pruebas en cualquier materia, uno vio, se sacó el 7 que necesitaba, que ahora es un 6, se sacó la nota Sí, y después lo guarda y es todo lo que le importa. Y después se olvida y exacto, después una onda, pase el que sigue. Y, exactamente, y, exactamente. sí, sí, Y sí, una de las cosas que yo le propongo a los profesores cuando hacemos los talleres de Formative Assessment es distintas estrategias para que los alumnos que lo único que les importa es ver qué notas se sacaron o a ver cuántas respuestas correctas tuvieron, no puedan hacer eso, tengan que realmente mirar el claro, trabajo que han hecho. y después la nota viene al final. Exactamente. Claro, y permitime, alguna vez me contó un psicopedagogo que trabajaba, daba distintas materias en formación docente y contaba que había recibido en un profesorado, creo que en el Lenguas Vivas, una materia en castellano daba, y le había dicho, le dice, bueno, que Altamirano y Oviedo, ponele, y Pepito y Periquito, el grupo. Bien, me gustó el tema que eligieron, me gustó cómo lo trataron, cosas así.
Me sí. gustó los elementos innovadores, lo que pusieron de la cosecha de ustedes, muy bien elegidos los autores, muy buena redacción, distintas, y lo escuchaban así como ansiosos, ¿no? Y terminan diciendo, entonces está aprobado. Pero, sí, está Claro, aprobado. claro, todo lo anterior no Claro, importaba. claro, todo lo que quería hacer. Y después me acordé de él años después, cuando en mi profesorado hice un trabajo para Historia Social de la Educación, también una materia en castellano que voy a presentar el escrito final, que digo, y después me quedaba, uy, qué contento estaría el profesor, porque no pensaba en la nota, pensaba que cuando vos sentís que probablemente hayas aprobado, punto más, punto Sí. menos, no, pero a ver, ¿qué, qué me contestara cuando puse esto del conductismo? ¿Estará bien ese paralelo que hice con el constructivismo social en tal lado? A ver qué. Y yo digo, lo mejor que le puede pasar a un profesor, eso si estuviera leyendo mis pensamientos, estaría contentísimo, que pienso más en eso que en la nota. Claro, Mira, así claro. uno. Y el hecho de evaluarlo, lo subestimamos tanto los profesores. Lo- eh, Sí. si necesitamos a veces una nota para tal día, bueno, entonces a ver, evaluación oral, un trabajo, tomar prueba, tener ahí notas de otro. Y así, sin entrar en todos los elementos que intervienen en la importancia de una buena evaluación para continuar luego el proceso en función de ese resultado. Y además ahora, Además, sí, sí, decime. perdón. No, 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 que además hay otra cosa, que cuando evaluamos, inclusive cuando hacemos una evaluación sumativa, eh, metemos dentro de la calificación a veces cosas que no tienen nada que ver. Porque yo veo, por ejemplo, y esto, vamos, esto me pasó como alumna en Argentina, le pasó a compañeras mías como alumnas, luego yo lo veía en colegas cuando calificaban. Dentro de la misma nota te meten. Si el trabajo estaba prolijo, si había faltas de ortografía, si se olvidó de poner el nombre, si tiene buena conducta. claro. ¿Perdón? No, 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 ¿Qué estamos evaluando? cada cosa en su lugar. Yo lo que te, Exacto. sí, yo lo que te iba a decir era el tema del promedio, lo injusto que podía ser, porque ponerle en una materia cualquiera, vamos a suponer que una materia, viene una prueba que abarca 5 temas importantes. Sí. Altamirano se sacó un 7, Oviedo se sacó un 4. Entonces después, bueno, esa es una de las notas. Bueno, hoy para la próxima estudien tal tema que voy a llamar a dar lección. Entonces, bueno, a llamar Altamirano, no estudió ese día, le pongo un 1. Oviedo, pase. Oviedo estudió como tenía que levantar nota, estudió todo y se sacó un 10. Entonces, el promedio, Oviedo 7, Altamirano 4, pero Altamirano acreditó conocimiento de 5 temas importantes y Oviedo de uno. Claro, Entonces, promediamos si significa lo mismo ese 4 y ese 7 y ese uno, o que sea porque te puse un uno porque estabas hablando con el compañero exactamente, y entonces te exactamente. baja todo y entonces y eso erosiona la autoridad, ¿no?, del profesor del colegio, del sistema educativo. En fin, bueno, eh, una ha llevado tiempo, pero ha valido la pena. Eh, antes de despedirme, siempre le digo a mis invitados y a mis invitadas, en la mayoría de los casos, prometenos que vas a volver. Yo encantada. Buenísimo. Ahí queda registrado que vamos a ir porque no es poco no es poco lo que se ha dicho, no es poco lo que has contribuido y es mucho lo que quedaría por preguntarte. Así que te envío un abrazo a la distancia y hasta cualquier momento. Te agradezco el haber venido. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y estoy a tu disposición cuando quieras. Y un Y, abrazo a la distancia hasta la Patagonia. y hasta acá está el punto más austral del mundo y acá
por medio de este canal que a partir de hoy es tu casa. Muchísimas gracias, ha sido un placer realmente. El placer ha sido mutuo. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué opinas? Anímate, poné si te hubiera gustado que le preguntara tal o cual cosa a Ani. Ponémelo en el comentario. ¿Opinás algo distinto de lo que nosotros dijimos? Ponelo en el comentario que con gusto lo vamos a leer. Y si te gustó, deja tu like. Compartí esto con tus amigos, con tus colegas y nos ayudas a llegar a mucha más gente. Bien, sin más que decirte por hoy, simplemente te dejo un abrazo. Gracias por estar del otro lado y hasta muy pronto.